Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa. Hoy jueves 26 de junio, como siempre un inmenso placer saludarles. Frente a cámaras Andrea Suescún en Instagram, @Andrea Radio y TV. Dispuesta a acompañarles no solo en la emisión meridiana de Latina Informativa, sino también en lo que será nuestra entrevista meridiana, considerando que hoy tenemos una invitada muy especial. Los invitamos a ustedes desde ya a estar súper conectados. Recuerden que en cualquier lugar del mundo pueden ingresar a través de la web latinamedios.com. También pueden a esta hora disfrutar de la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @_LatinaTV, y pueden descargar la aplicación en Play Store para teléfonos Android como Latina Medios. Desde esas formas van a poder disfrutar de nuestra programación donde quiera que se encuentren. Sí, damos apertura oficial a lo que es la entrevista meridiana. Hoy jueves 26 de junio vamos a recibir a la doctora Yulay Margot Martínez, médico pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Lara. Como siempre, un inmenso placer darle la bienvenida, doctora. Definitivamente es un grato honor para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría estar acá junto a la Premio Regional de Periodismo Andrea Suescún. Felicidades. Gracias, doctora. Bueno, y aprovechar de comentarles brevemente antes de iniciar la entrevista que tuve el honor de incluirla en este proyecto, por decirlo de alguna manera, yo creo que de forma inédita a través de medios de comunicación, por lo menos a través de medios de comunicación, dando a conocer un testimonio de fe bastante bonito, impactante, que estamos conociendo precisamente a través del trabajo que resultó ganador camino a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Ustedes lo están disfrutando a través de las pantallas de Latina Televisión y tienen que ver el episodio donde la doctora Yulay Margot cuenta esa anécdota, esa experiencia de fe. Doctora. Pues definitivamente la fe y la ciencia nunca deben estar divorciados, y eso yo creo que es el mensaje que a través del trabajo de Andrea pues les va a llegar a todos los televidentes. Así es. Bueno, ya entrando en lo que es la entrevista el día de hoy, fíjense que hay un tema interesante, doctora, en el ámbito de la pediatría y que a muchos padres, muchas madres nos tienen alerta. No podríamos decir propiamente que son cambios climáticos, en este caso es la presencia de ondas tropicales en el país, que como cada año se espera, pero se ha visto esa presencia fuerte en nuestro territorio. Eso ocasiona estos cambios de clima que afecta directamente la salud de los niños. Quizás no de todos, hay unos que pueden ser incluso más vulnerables que otros, pero ¿quién mejor que usted para hablar precisamente de esto y de lo que muchos conocen o conocemos como enfermedades estacionales? Pues definitivamente es para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría una gran oportunidad de llevar a todos ustedes un mensaje, sobre todo un mensaje de prevención, que es lo que nos caracteriza como sociedad científica. Es importante entender que nosotros tenemos un clima tropical. Nosotros no tenemos estaciones marcadas, tal como lo podemos ver en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Lamentablemente nosotros obedecemos a ondas tropicales, y estas ondas tropicales de alguna manera favorecen desde la humedad la propagación de virus, bacterias, hongos o cualquier microorganismo que sea capaz de atacar nuestra integridad, nuestra salud. Entonces es muy importante entender que durante todo el año tenemos más bien como picos. Tenemos alzas de ciertos elementos de los cuales hablaremos seguramente a lo largo de esta entrevista. Ahora, esos elementos me imagino que entre ellos se encuentran lo que nosotros conocemos como temporadas. Por ejemplo, la temporada decembrina, que tiende a ser más fría en nuestro país en relación a lo que es el resto del año. ¿Cuáles son esas principales enfermedades, síntomas, que pueden presentar los niños, en este caso, en el caso particular de los niños, cuando viene de repente ese cambio brusco entre una temperatura más elevada y una temperatura más baja? Fíjense que hay muchísimos microorganismos que pueden llegar a producir un catarro común, o lo que en líneas generales dentro del argot familiar y dentro del argot de nuestra consulta pediátrica conversamos sobre lo que es una gripe. Pero definitivamente es allí donde tenemos que prestar atención a los elementos que de alguna manera ofrecen mayor propagación. Recientemente la Organización Mundial de la Salud conversaba sobre una nueva variante del COVID que ha estado ya en repunte en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, y que definitivamente sabemos que debe haber entrado al país porque
las fronteras afortunadamente están abiertas, entonces todas las personas que viajan pudieran ser susceptibles a traernos alguno de esos microorganismos. Nimbus le han llamado a esta nueva variante del COVID, que es parecida al Omicron por la gran cantidad de propagación, por la rapidez con la que los síntomas se diseminan. Generalmente las personas ofrecen algunos datos como gran cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta. Incluso tenía una paciente que recientemente me comentaba que había viajado y de regreso en el aeropuerto ya había sentido la sensación de cuerpo extraño en garganta, como si tuviera vidrios molidos dentro de la garganta. Entonces vemos que hay una propagación muy rápida, se disemina con mucha rapidez, pero afortunadamente lo que ya expresa la literatura mundial es que a pesar de que se disemina rápido, no ofrece mayores problemas, no ofrece, por ejemplo, las complicaciones que llegamos a ver en las primeras etapas de la pandemia, con personas con neumonía, con intubación y larga estancia en unidades de cuidados intensivos. Pero igual tenemos que estar alerta. O sea, el sentido de esta información que le estamos llevando a todos ustedes es que justamente tengan la precaución de no ser propagadores, de no facilitar esa propagación, a pesar de que el virus ya es bastante astuto para hacerlo. Entonces, el lavado de manos siempre es muy importante. Si usted tiene un niño en casa que está con síntomas como coriza, ojos rojos, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, inapetencia, por favor no lo mande al colegio. No lo deje en la casa con otras personas. Trate usted de ser siempre la madre cuidadora que facilitará el proceso para que este niño ya en 7 días vuelva a estar en sus actividades escolares, aprovechando que estamos en los últimos días ya de este año escolar 2025. Y que nosotros a veces como padres cometemos el error de pensar, oye, es una simple gripe, es una virosis, así puede ir al colegio, pero un cuadro gripal puede empeorarse. Si se disemina dentro del salón de clases y como se disemina también dentro del hogar. Entonces, importantísimo tener a estos niños a buen resguardo, tenerlos en su habitación. Si hay hermanitos, por ejemplo, procurar, yo sé que esto es bien difícil, porque yo también soy mamá y definitivamente no hay nada más titánico que tener a un niño aislado, por así llamarlo, pero definitivamente tenemos que hacer contención con los demás miembros de la familia para que se reduzca el contacto, entendiendo también que los virus, como por ejemplo el virus respiratorio sincitial, que también ha estado en repunte en los últimos meses, puede durar incluso en una superficie muchísimas horas. Es decir, usted estornuda, tose y todas esas gotas que se diseminan, se esparcen, pueden llegar a producirle a usted una enfermedad. Entonces, procurar siempre que si usted tiene que ir a un espacio, si usted tiene que salir, por ejemplo, use el tapaboca. Yo todavía estoy, digamos, muy ganada a la idea de que si usted tiene alguna sintomatología, algún mecanismo, algún método de barrera, usted tiene que hacer. Y el tapabocas sigue siendo una gran alternativa, a pesar de que ya la pandemia, gracias a Dios, nos ha permitido estar en estos espacios vinculándonos con un contacto más cercano. No es descabellado que si usted tiene síntomas, usted procure no solamente permanecer en casa, hidratarse bien y descansar, sino también usar un método de barrera. Y que exista esa cultura de comprender que se está haciendo como un método de prevención, porque de repente uno ve a una persona con tapabocas e inmediatamente te puedes alarmar pensando que quizás ya hay un diagnóstico en positivo de un COVID o de esta variante del COVID, ¿no? Sí. Y no necesariamente, hay personas que por precaución o por sugerencias como la suya, muy acordes a la actualidad, están procurando cuidarse. Ahora bien, doctora, hay un tema interesante según escuchaba lo que usted nos explicaba, y es que hay factores ambientales que definitivamente nosotros
nosotros no podemos controlar, sino que tenemos que tomar medidas de precaución. Pero hay factores también que pueden intervenir a que un cuadro, por ejemplo, gripal o de una intensidad un poco más grande pueda agravarse en el caso de los niños. Ejemplo, hay medidas que podemos tomar en casa ante una situación de rinitis, de sinusitis, de goteo nasal o lo que usted mencionaba. Pero fíjese que lo que nos señala la literatura es que un resfriado generalmente dura entre 7 y 10 días. Es decir, cuando usted toma acetaminofén, cuando toma paracetamol, cuando toma algún antialérgico, es para definitivamente atenuar la sintomatología. Usted no va a cortar en ningún momento los síntomas que ya sabemos todos que tienen una evolución natural, y esta evolución natural va a tardar más o menos ese tiempo. Entonces, tiene que entender que, en primer lugar, el reposo, la toma de líquidos, la alimentación sana y la visita al médico en momentos oportunos le va a marcar a usted la pauta diferencial. Por ejemplo, si tenemos a un niño que inicia con fiebre, decaimiento, de alguna manera se vuelve intolerante a la alimentación que le estemos suministrando, es decir, vomita, no sostiene ningún líquido oral, de todas, usted tiene que acudir al médico. Usted tiene que ir a la emergencia de la red de ambulatorios del Estado Lara, tiene que asistir al Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, que es nuestra casa matriz. De alguna manera tiene que hacerse muy cercano a su médico pediatra. Nosotros los pediatras siempre establecemos canales de confianza en donde podemos conversar justamente de todas estas cosas. Y siempre, por favor, no deje para después todo lo que puede significar el agravamiento de alguno de estos síntomas. Doctora, tantas cosas que usted menciona y van quedando en mí, sí, que estoy segura que esta entrevista no será suficiente, pero vamos a tratar de aprovecharla al máximo, ¿ok? Vamos a aprovechar 2 minutos que nos quedan antes de ir a la pausa comercial. Hay 2 factores interesantes que usted nombraba. Primero, yo creo que es muy importante saber determinar cuándo podemos atender desde casa y cuándo definitivamente hay que apoyarse en un médico pediatra, porque muchas veces caemos en el error de decir, esto se le pasa, esto en 3 días debe estar chévere, cuando de repente el niño o la niña puede estar presentando un síntoma que nos indique que hay que llevarlo a un médico. Eso en primera instancia, doctora, disculpe. Y lo segundo, en el caso particular de los pediatras, usted que está allí de lleno con la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, ¿cómo está el tema de las actualizaciones de ustedes como pediatras y la formación ante la posibilidad de repente de un repunte, en este caso de COVID, o este tipo de situaciones respiratorias que se presentan en estas épocas? Bueno, empecemos por la primera parte, que es las edades más sensibles que nos hacen acudir a una consulta en forma temprana. Los recién nacidos y lactantes son los primeros que no deben descuidarse. Un lactante es aquel que llega hasta los 2 años de edad, lactantes menores hasta los 12 meses, lactantes mayores hasta los 2 años. Entonces, si usted tiene un lactante en casa con una fiebre de difícil control, que usted le suministra acetaminofén y no se le baja por ningún motivo, que ha dejado de comer, que ha dejado de consumir la lactancia humana, que tiene, como decimos nosotros en pediatría, el sensorio deprimido, es decir, ese niño que no está alerta, ese niño que usted lo llama y no le atiende, ese es el que usted tiene que sacar en forma inmediata. Todos los niños merecen atención, pero definitivamente yo creo que una de las edades más sensibles es esa. Y bueno, y aprovechando el último minuto de esta parte, quiero decirles que hay un compromiso muy importante desde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, del Estado Lara, con actualizaciones permanentes, no solamente en este tema, sino en tantos otros que nos proponemos en forma mensual desde una reunión que hacemos que se llama Cátedra Itinerante Dr. Francisco Finisola-Chelli, y además de eso, muchísimos eventos que tenemos en pauta ya programado todo el año 2025. Maravilloso. Amigos, ustedes bien atentos, estamos en nuestra entrevista meridiana junto a la doctora Yulay Margot Martínez, médico pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Lara. Una valiosa entrevista que sin duda alguna nos nutre de conocimientos y recomendaciones, porque a ese punto quiero que vayamos en la segunda parte de la entrevista, para todas esas madres, esos padres que están en sintonía y que, bueno, de repente están alarmados por el tema del clima en la actualidad, cambios de temperatura, ondas tropicales en Venezuela, cómo proteger
a nuestros niños. No se despeguen de nuestras pantallas, venimos con más de la emisión meridiana de Latina Informativa. Amigos televidentes, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la entrevista meridiana, hoy en compañía de la doctora Yulay Margot Martínez. Ella es médico pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Lara. Temas interesantes, tratando de que el tiempo nos rinda. Quedamos en punto de recomendación, pero antes conversábamos en la pausa comercial de que hay un repunte o hay casos en la actualidad de influenza, y eso hay que hablarlo, doctora. Definitivamente, sobre todo porque la influenza es, en primer lugar, una infección que nunca termina de irse de Venezuela. A pesar de que ella obedece a un patrón estacional, generalmente los climas más fríos la favorecen, no es menos cierto que durante todo el año podemos llegar a tenerla. Tenemos un repunte en este momento muy importante, y lo más importante que yo tengo que decir en este instante es que es una enfermedad inmunoprevenible. ¿Qué quiere decir que es inmunoprevenible? Que existe la vacuna. Y si existe la vacuna, usted en este momento debería estar agarrando su dispositivo móvil y llamando a su pediatra para preguntar cómo hacer para vacunar a los niños. Definitivamente no es que la vacunación nos vaya a evitar el contagio, pero sí nos disminuye el poder de los síntomas. Eso es muy importante. Nos disminuye las complicaciones, nos disminuye a que este niño vaya a una hospitalización, a la ocupación de camas en un centro asistencial, que es tan importante. En definitiva, necesitamos todos entender que las vacunas llegaron para beneficiar a la población. Incluso, ¿cómo es posible? Y vuelvo un poco a retomar el tema del COVID. Cuando empezó a salir la vacuna contra el COVID, mucha gente decía: ay, doctora, yo quiero que le ponga todas las vacunas a mi hijo, menos la del COVID. Y yo les preguntaba: ¿pero por qué? Es que no le tengo fe a la vacuna. ¿Pero por qué no le tienes fe?, le pregunto yo a los pacientes. Bueno, porque es una vacuna que salió muy rápido. Deberíamos más bien estar contentos de la celeridad con la que todas las instituciones tuvieron la forma de resolver ante la pandemia una vacunación que se volvió masiva y que de alguna forma evitó que la población se siguiera diezmando. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. Es hablar también de los movimientos antivacunas que todavía existen. Sí. También hay muchísimas personas que llegan, por ejemplo, a mi oficina y me dicen: no quiero ninguna vacuna, doctora, nosotros no creemos en las vacunas. Entonces, hay de verdad que los extremos, como todo en la vida. Pero aquí lo que yo deseo rescatarle a todos ustedes es que si existe la vacuna, la prevención tiene que comenzar por allí. En el caso de la influenza, ¿es una sola vacuna? ¿Esa tiene refuerzos? La vacunación inicia a los 6 meses de vida. Fíjense, tan importante es que la empezamos desde muy temprano en el esquema de inmunizaciones. Colocamos una primera dosis de 0.25 cc para luego repetir ese mismo 0.25 en un mes. Entonces tenemos una vacunación a los 6 meses y a los 7 meses. ¿Para qué? Para que de alguna manera u otra el vial completo no se le coloque a un niño tan pequeñito, con la posibilidad cierta de que la misma vacuna le produzca tantos síntomas, que sea tan fuerte la reacción, de que más bien el niño se nos decaiga. Entonces, a veces trabajamos inmunológicamente hablando, debemos tener como momentos puntuales en donde la administración del biológico sea muy de poco a poco. Eso lo hacemos generalmente en los primeros 3 años de vida. Vacunamos, por supuesto, a todos los que tienen una patología de base, como por ejemplo los asmáticos, los cardiópatas, los diabéticos
Ellos son los primeros. Todos deberíamos tener un esquema de inmunizaciones de lujo, pero aquellos que tienen una patología de base y sobre todo aquellos que tienen una patología respiratoria de base, aquellos que han ido a una hospitalización porque han tenido una neumonía y han tenido que estar recluidos en un centro asistencial, a ellos son los primeros que tenemos que vacunar. Con todas las vacunas y por supuesto la influenza no puede dejar de faltar. Sin duda alguna. Doctora, pero hablamos en este caso de la influenza, sin embargo usted me comentaba que hay otras enfermedades que también son prevenibles, quizás desde las recomendaciones que puedan dar ustedes como pediatras para que nosotros sigamos o también a través de la vacunación. Coméntenos un poco. Sí, definitivamente la Organización Mundial de la Salud nos invita a todas las naciones a cumplir un esquema de inmunizaciones. Nosotros nos regimos, y debemos recordarlo siempre, nuestro órgano rector es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Allí también en su página web pueden ver el esquema de inmunizaciones, y desde la Sociedad de Puericultura y Pediatría, a través de su página web www.sbpediatria.org, podemos ver el esquema de inmunizaciones vigente, que lo publicamos todos los enero sin falta. En el año 2025 ya salió la publicación de todas las inmunizaciones que debemos tener para evitar no solamente las enfermedades respiratorias, sino también otras enfermedades. Entonces, de las enfermedades respiratorias, que es lo que estamos tratando hoy, no olvidemos tampoco la vacunación con la pentavalente y con la neumococo, la vacuna antineumocóxica que debe colocarse a los 2, 4 y 6 meses conjuntamente con la pentavalente y polio, con refuerzo a los 15 meses o entre los 15 y 18 meses colocar un refuerzo, y luego podemos incluso vacunar o reforzar a aquellos que no han tenido un esquema idóneo, colocarla así sea una dosis hasta los 5 años. ¿Tenemos vacunas suficientes en el país, doctora? Tenemos vacunas, las hay. Confiamos en las vacunas de la red ambulatoria. ¿Por qué? Porque si no confiáramos en esas vacunas, estoy segura que ya tendríamos incluso otros problemas sanitarios que en este momento no vamos a comentar porque no existen, porque no los tenemos. Pero sí hay, y cuando de alguna manera u otra escasean puntualmente, ellas aparecen. Aunque ustedes no lo crean, no hemos tenido en este momento algo grave que comentar. Entendemos también que de algún modo u otro son productos biológicos que no se fabrican en la nación, y por eso también uno, cuando ve que en el sistema público pudiera en algún momento existir una falla, uno más bien llama a la prudencia, a la calma a la población, porque de alguna manera u otra ellas siempre van a estar, la vacunación siempre va a estar. Doctora, aprovechando al máximo su presencia acá, vamos a ubicarnos en este momento en dos posibles escenarios. Tenemos el niño o los niños sanos y queremos protegerlos, queremos que estén o continúen así como están, sanitos. Y tenemos por el otro lado niños ya con alguna afección respiratoria o de otro índole. Vamos a dar esas recomendaciones que sabemos que ustedes en casa están atentos esperando de parte de la doctora Yulema. Definitivamente entender que un niño sano es el producto de la preocupación de unos padres que van a una consulta pediátrica, que mes a mes lo controlan, por lo menos en los 12 primeros meses de vida, y luego tratar consuetudinariamente de estar enlazados con la consulta, no solamente para vigilar estos procesos infecciosos, sino también para vigilar crecimiento, desarrollo, alimentación y por supuesto las inmunizaciones que acabamos de mencionar. Entonces, para la población sana, mantenerse igualmente en el control pediátrico que les va a garantizar esta salud hasta los 18 años y más, recordando que pediatría es hasta los 18 años. Ahora, con el contingente de niños que pudieran llegar a enfermarse, definitivamente es muy importante acudir a consulta, entender que somos nosotros los aliados idóneos, que no podemos estar automedicando, porque para empezar, todos en pediatría trabajamos con el peso, la talla, con la superficie corporal. De algún modo u otro, la dosificación de los medicamentos tiene que estar a nuestro cargo. Entender que las intoxicaciones herbáceas existen, que no podemos por el hecho de que tengamos un resfriado común, no podemos automedicar al niño, y sobre todo con bebidas que de alguna manera u otra pueden llegar
a el shock hepático y muerte, en algunos casos por intoxicación herbácea. Y lo último y no menos importante, nunca subestimen incluso aquellas cosas que los niños nos dicen. Desde su inocencia ellos hablan también. Cuando el niño les diga, por ejemplo, mamá, me duele la cabeza, mamá, no quiero tragar, me cuesta tragar, me duelen los oídos, tengo mucha tos, no puedo dormir porque tengo muchísima tos. Entonces, todos esos escenarios en nuestra casa, por favor, prestémosle atención, démosle el lugar ideal a ese niño, que se sienta escuchado, que se sienta atendido, porque ellos también hablan y ellos son capaces de decirnos mucho más de lo que pensamos. Doctora, ¿cómo podemos reforzar el sistema inmunológico de un niño? El sistema inmunológico del niño siempre desde la alimentación en los primeros 6 meses de vida con lactancia humana a libre demanda es lo que indicamos como regla de oro. Ese es el gol estándar para nosotros. Iniciar con los alimentos a los 6 meses en combinación con la lactancia humana, las buenas inmunizaciones, que no nos vamos a cansar de repetirlos durante este y muchos programas que nos toquen, y por supuesto la atención de los niños en el control pediátrico. A veces pues nos preguntan, ¿vitaminas? Depende del estado nutricional. Si hay de alguna forma u otra que hacer algún tipo de intervención, que sea con el basamento. La polivitaminosis, es decir, el exceso de vitaminas en un individuo también hace daño. A grosso modo, doctora, estamos en un ambiente húmedo actualmente. Así es. Algunas medidas que podamos tomar en casa de pronto, en las áreas específicas en donde hacen vida a nuestros niños para procurar que no enfermen. La limpieza en líneas generales del espacio, del ambiente, mantener ventiladas las áreas, muy importante, y tratar en lo posible de no tener objetos acumuladores, por ejemplo, estas persianas, alfombras, cosas que de alguna manera u otra pudieran llegar a propagar más no solamente los virus, sino las bacterias. Valiosa entrevista como siempre, doctora. Gracias, un placer tenerla con nosotros y por acá siempre bienvenida. Muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia y felicidades nuevamente. Gracias, amigos, ustedes. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vendremos ya con el recorrido noticioso dentro y fuera de nuestras fronteras en la presente emisión de Latina Informativa. Ya venimos.